Continuamos con nuestro curso de seguridad social. Seguimos en la parte introductoria, lo que son todos los conceptos básicos, lo que a futuro nos ayudará a comprender mucho mejor todo nuestro sistema, todo nuestro modelo de seguridad social. Para el día de hoy vamos a ver los diferentes modelos de seguridad social, o más bien los principales modelos históricos de seguridad social, como son el modelo alemán y el modelo inglés. Aunque han habido han existido muchos más modelos, pues finalmente cada país, cada estado es libre y autónomo de establecer la manera en la cual satisface las necesidades de su pueblo, de su comunidad, de sus habitantes. Pues digamos que estos dos modelos, el alemán y el modelo inglés, son los modelos principales, son los, como por decirlo así, los dos referentes o los dos polos entre los cuales encontramos pues, diferentes alternativas y diferentes variables. Tengamos en cuenta que estamos hablando o haciendo referencia a modelos históricos, es decir, cómo en determinados momentos se desarrolló o se estableció cierto modelo en Alemania y en ciertos momentos se estableció en Inglaterra, haciendo una salvedad de que aún hoy en día, por ejemplo, en Alemania, no se conserva en su forma pura y simple, así como tampoco en Inglaterra se conserva en su forma pura y simple este modelo. Digamos que hoy en día encontramos diferentes principios más bien se han venido incorporando ciertos elementos y ciertos rasgos característicos de otros modelos. Entonces, lo dejamos solamente como un antecedente histórico, precisamente para que conozcamos cuáles son los polos o los extremos entre los cuales podemos encontrar ciertos modelos de seguridad social. En el caso colombiano, vamos a encontrar que efectivamente tenemos muchos preceptos y muchos conceptos respecto del modelo alemán, pero también buena parte de nuestro modelo ha incorporado elementos del sistema inglés de seguridad social. Sin más preámbulos, vamos a comenzar a conocer este modelo alemán de seguridad social. En primer lugar, tenemos que situarnos históricamente. Estamos hablando aproximadamente del año de 1880 y pedazo. Ya les comento por qué el pedazo. Recordemos que Otto von Bismarck fue el primer canciller de Alemania. Pero es que fue el primer canciller porque gracias a él se unificaron los diferentes pueblos bávaros en un solo país, en un solo estado, en lo que hoy en día conocemos como Alemania. A Otto von Bismarck se le reconoce o se le ha otorgado el sobrenombre, por decirlo así, de ser el padre de la seguridad social. Entre muchos otros nombres, también se le ha denominado el canciller de hierro y otros diferentes tipos de apelativos. Recordemos cuál era la situación, digamos, para la década de los 80 del siglo XIX. Estábamos ya muy entrados en materias de la revolución industrial, en donde pues también como consecuencia de esto se presentaban muchísimos accidentes, valga la redundancia, precisamente como consecuencia de esa revolución industrial, todo el tema del vapor, de las calderas, pues generaba muchísimos accidentes. También las personas que desarrollaban su actividad en estas industrias, en esas factorías, pues estaban adquiriendo, se estaban contagiando de muchísimas enfermedades, ¿sí? Lo que hoy en día o es el antecedente remoto de lo que hoy en día denominaríamos enfermedad profesional o enfermedad laboral. También para este momento, si bien es cierto, se presentaba una igualdad formal en materia judicial entre empleador y empresa, perdón, entre trabajador y la empresa, pues digamos que existía una desigualdad real, toda vez la capacidad o la infraestructura con la que puede demostrar y con la que se puede defender la empresa, la industria frente al trabajador,
Eh, También, pues digamos que, o sea, recordando lo que hemos visto en un video anterior acerca de la evolución de la teoría de la responsabilidad civil, en donde, pues, anteriormente para poder demostrar o para poder obtener más bien una sentencia favorable en materia de responsabilidad civil, tenía que demostrarse la existencia de un hecho, de un daño, la relación de causalidad entre el hecho y el daño y la culpa por parte de la gente que ha producido o que ha generado el daño. Entonces, ese elemento de culpabilidad pues era difícil de demostrar, se indicó en su momento al analizar esta situación en un video anterior. Pero pues poco a poco esa teoría de la responsabilidad se fue modificando, fue evolucionando al punto de llegar a una teoría de la responsabilidad objetiva, ¿sí? En donde ya lo único que hay que demostrar es simplemente el hecho, el daño y la relación de causalidad entre estos dos. Ya no se exige demostrar el elemento de la culpa. Es decir, la responsabilidad deja de ser subjetiva. Vemos que la culpa es ese elemento intrínseco, volitivo, intencional del sujeto, por eso es responsabilidad subjetiva. Pasamos de ese tipo de responsabilidad a una responsabilidad de carácter objetivo, en donde ya no se analiza la culpa de la gente, ya no se analiza la intencionalidad de la gente, sino simple y llanamente que él fue el responsable del hecho, perdón, él fue el generador del hecho que ha producido un daño. Y por eso pasamos a una responsabilidad objetiva. El que rompe, paga. Punto. No se mira si lo quería, si no quería, nada. Pasamos a esa teoría de la responsabilidad. Y en general, digamos que en ese momento pues, no existía un mecanismo como tal de protección social, sino que era una protección individual. La persona iba, desarrollaba una actividad en una fábrica, en una industria, por lo cual recibía o percibía una remuneración y ya, y con eso la persona tenía que solventar todas sus necesidades, presentes y futuras. O sea, el tema, los riesgos del trabajador no eran responsabilidad propia de la empresa o de la industria, sino que todo lo asume directamente el trabajador. Asimismo, también ya para este entonces comenzaban a cobrar mucha fuerza comenzaba a cobrar mucha fuerza todo el fenómeno sindical, o sea, todos los sindicatos, todo el tema de la lucha obrera, pues estaba comenzando a ganar cada vez más fuerza y pues digamos que era un caldo de cultivo ideal. Obviamente muchos trabajadores con situación laboral deplorable, pues, fue como una especie de caldo de cultivo ideal precisamente para todo el tema sindical. Y también comenzaba ya para este entonces a tomar mucha fuerza el Partido Socialdemócrata, pues con toda la ideología socialista, comunista, precisamente de Carlos Marx y de Federico Engels. Entonces comenzaba a ganar mucha fuerza este partido socialdemócrata. Frente a esta situación poco alentadora, pues el canciller Otto von Bismarck comienza a desarrollar, o sea, comienza a pensar cómo hacemos para mantener la economía, cómo hacemos para garantizar la estabilidad de ese tipo de relaciones. Y pues digamos que políticamente hablando, lo que él indica, pues digamos, políticamente hablando, él en su manuscrito indicó en su momento que, me permito leerlo, del trabajador importa no solamente su presente, sino también, y acaso más aún, su futuro, y que era así porque en el presente le salva su esfuerzo, en tanto que el futuro es el imprevisto y desconocido, y por ello debe asegurarse. Y por eso establece todo el tema de los seguros. Acá ya estamos hablando no de esos seguros privados que en forma voluntaria cada persona decide si toma o no toma, cuáles son las condiciones en que lo va a tomar y decide si pagar o no pagar la prima o la prima para tener derecho a ese seguro. No, acá ya estamos hablando que precisamente es obligatorio. Quien ejerza o quien esté dentro de cierto tipo de actividad, obligatoriamente debe estar o debe tomar como tal un seguro, ¿sí? Para cubrir los riesgos
que esa actividad pueda generar. Entonces vamos a ver que existen diferentes tipos de seguros, como yo más bien creo diferentes tipos de seguros. Sí, ya les hablé de la responsabilidad objetiva del empleador, que ya efectivamente se indica o se invierte, por decirlo así, o más bien se elimina la carga probatoria de demostrar la existencia de una culpa por parte del agente que ha producido el daño, sino que ahora la responsabilidad es simplemente objetiva. Si usted es el dueño o sea, si usted ha producido un riesgo, si usted ha generado un riesgo, debe indemnizar, debe reparar, debe satisfacer, o sea, sí, debe reparar los daños que se produzcan como consecuencia de ese riesgo. Entonces, responde el creador del riesgo, sin importar ese elemento subjetivo, ese elemento subjetivo, ese elemento intencional. No, simplemente por ser el generador del riesgo, por ser quien se aprovecha o que obtiene un beneficio como consecuencia del desarrollo de esa actividad peligrosa, por esa razón, en caso que se presente un siniestro, debe responder. Punto. ¿Sí? Responsabilidad objetiva por parte del empleado. Entonces, digamos que esta era la situación, ¿sí? Para atender esa situación, históricamente, digamos que, o sea, lo que existe efectivamente de palabras de Bismarck es lo que les acabo de leer, de que del trabajador importa no solamente su presente, porque en el presente él se puede valer con sus fuerzas, sino que nos interesa también mucho su futuro, porque el futuro pues es incierto, el futuro no se conoce y por eso debe asegurarse. Pero digamos que una parte o las malas lenguas más bien indican que a Bismarck lo que le interesaba es precisamente tener una economía, que las industrias tuviesen seguridad y estabilidad para generar un movimiento de la economía, ¿sí? Tener una economía mucho más sana. Y por eso, dicen las malas lenguas y la mía que lo repite, que Bismarck indicó que para evitar que el socialismo creciera o fructificara en Alemania, era necesario dar algo de socialismo. ¿Sí? Palabras más, palabras menos, es lo que nos han indicado algunos comentaristas acerca de Bismarck, que precisamente ideó toda esta política de los seguros sociales obligatorios con el fin que los trabajadores tuviesen la tranquilidad de una protección, de una garantía, de un aseguramiento, y con eso que no fructificara como tal, que no creciera ese partido socialdemócrata en Alemania. Pues era darles algo para que no, para que ese partido socialdemócrata y los sindicatos pues no crecieran y no fuesen a afectar como tal el desarrollo económico de Alemania. Entonces, precisamente por toda esta situación y teniendo en cuenta la evolución de la teoría de la responsabilidad, teniendo en cuenta la eliminación de esa responsabilidad subjetiva y pasarnos a una teoría objetiva, y ya muy consolidada todo el tema de los seguros, todo el tema de la dispersión del riesgo, del análisis financiero, de la cuantificación, pues digamos que es cuando Bismarck crea la política de seguros sociales obligatorios y pues nos genera diferentes tipos de seguros. En el año de 1883 se establece el seguro obligatorio de enfermedad, el cual es administrado por cajas de ayuda mutua. En el año de 1883, seguros de enfermedad. En el año 1884, seguros de accidentes de trabajo. En el año 1889 crea un seguro de invalidez y de vejez. Eh, 83, 84, 89. Ya para 1911 se crea en Alemania, ya no por Bismarck, pero sí en Alemania, se crea un seguro de supervivencia. 1911, seguro de supervivencia. Entonces, fíjense que lo que hace Bismarck es identificar cuáles son
los principales riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. De acuerdo a eso, pues establece un seguro especial. O sea, existe una separación de riesgos. También le asigna, por ejemplo, acá para este seguro de enfermedad, lo administran las cajas de ayuda mutua. Para el seguro de accidentes de trabajo lo administran las asociaciones profesionales. Para el seguro de invalidez y de vejez, ese sería administrado por las autoridades provinciales. Y bueno, entonces fijémonos que separa los riesgos, le asigna una entidad para que administre y gestione cada uno de esos riesgos, pero además también separa las fuentes de financiación de esos riesgos, de cobertura de esos seguros y las prestaciones pues son adecuadas o son ajustadas dependiendo de ese nivel de ingresos, dependiendo del nivel del valor asegurado. Entonces, fijémonos que acá importa el trabajador, sí, exclusivamente el trabajador, porque el trabajador es quien produce la fuerza de trabajo y quien produce riqueza. Inicialmente la familia del trabajador no tenía una cobertura, pues solamente hasta 1911 cuando ya se amplía el espectro protector de estos seguros y también cobija a la familia del trabajador. Pero inicialmente se protegía solamente al trabajador, toda vez que era él quien generaba la actividad y quien generaba asimismo la riqueza para la empresa. Entonces, aspectos importantes de este modelo de seguros sociales obligatorios. La independencia, ¿sí?, de cada uno de los riesgos o la clasificación de los riesgos. Entonces, y a cada uno de los riesgos, para garantizar la cobertura de cada uno de esos riesgos, asigna una entidad responsable, asigna unas fuentes de financiación y unas prestaciones todas autónomas e independientes. Esos son aspectos importantes a tener en este modelo de seguros sociales obligatorios. Fijémonos que Bismarck no pensó en un sistema, no pensó en un modelo, sino que ha sido históricamente, o sea, se le reconoce a él que con estos seguros sociales obligatorios, eso de una u otra forma se fue convirtiendo en un sistema protector para los trabajadores. También por eso es que se considera que efectivamente la seguridad social es un hijo del derecho laboral. Ya hoy en día pues sabemos que tienen autonomía, principios propios, que tienen ciertos puntos en común. Evidentemente eso no se puede desconocer, pero pues ya hoy en día sabemos que la seguridad social no protege solamente a los trabajadores, sino pues en general a toda la población, esté o no esté trabajando. Pero inicialmente sí nació, digamos, dentro del derecho laboral, fue que se comenzó a gestar y a desarrollar como tal este modelo de seguros sociales obligatorios y pues efectivamente por eso pues el derecho laboral o en el marco de las relaciones laborales es que surge como tal la seguridad social, específicamente lo que son los seguros sociales obligatorios. Entonces, Bismarck no pretendía generar un sistema, no pretendía crearlo, pero pues, repito, él tenía una finalidad específica. Históricamente, o los historiadores son los que le han dado ese eslogan o ese reconocimiento de ser el padre de la seguridad social. Por eso Bismarck es tan importante. Y este modelo, como fue creado por Bismarck o ideado bajo la regulación de Bismarck, se conoce como un modelo bismarckiano, en donde para tener derecho a la cobertura pues se requiere hacer una serie de cotizaciones. Las prestaciones van ligadas a la cotización, o sea, al nivel de ingresos, y existe una independencia en cuanto a los riesgos, entidades, fuentes de financiación y prestaciones. Si son autónomos e independientes. Zapatero a tus zapatos, existen unas entidades especializadas en materia de salud, otras en materia de riesgos del trabajo, de riesgos laborales, otras especializadas en la protección de la vejez y de la invalidez y otras para la supervivencia. ¿Sí? Entonces, cada una en forma independiente y autónoma. Bien,
Entonces, en cuanto a desarrollando, explicando un poco más este modelo alemán de seguridad social, vamos a encontrar en cuanto a su origen, digamos que, claro, yo lo decía, o sea, por esta época no existía tampoco derecho laboral. Entonces, por eso muchas de las instituciones de este modelo alemán de seguros sociales obligatorios, pues se basan en instituciones de derecho civil, que era pues el derecho que existía para ese entonces basado en la responsabilidad civil, contractual y extracontractual derivada de un hecho culposo y luego pues pasamos a esa teoría, el avance en la teoría de la responsabilidad objetiva. En cuanto a las técnicas, ¿sí?, que utiliza este modelo, pues está precisamente las técnicas del seguro privado, en donde básicamente lo que se busca es que haya un equilibrio matemático y actuarial entre el total de las primas que recibe la aseguradora y las indemnizaciones que debe pagar esa aseguradora y obviamente un porcentaje de utilidad. Entonces, por eso deben conocer muy bien cuál es el riesgo protegido, el riesgo amparado, para precisamente, dependiendo de eso, o sea, conocer el riesgo, la frecuencia con la que se puede materializar ese riesgo en un siniestro, el impacto económico que ese siniestro puede ocurrir. Entonces, dependiendo de todo eso, podemos calcular el monto de la prima y la utilidad de la aseguradora. ¿Sí? Entonces, debe existir. Entonces, obviamente es un proceso complejo, es un proceso de matemática financiera, son no es ni siquiera jurídico ni sociológico, sino que es de pura y física y matemática financiera, que son las técnicas mismas de los seguros privados. Entonces, esas técnicas que ya se manejaban en los seguros privados se llevan también a estos seguros sociales obligatorios. Como les indicaba también hace un momento, respecto de la noción de riesgo, o sea, se es consciente de la existencia de un riesgo, de las implicaciones de ese riesgo, de la frecuencia con que ese riesgo se puede convertir en un siniestro. Y al ser un siniestro, ¿cuáles son las contingencias que puede generar? Recordemos, contingencias son solamente de dos clases, de dos tipos. Las contingencias o son asistenciales o son económicas. Para de contar, asistencial, todo lo clínico, todo lo médico, económico, lo que se requiere en dinero. Entonces, respecto a esa noción de riesgo, recordemos, acontecimiento futuro e incierto que puede producir un daño. ¿Sí? Otra característica de este modelo de seguridad social es la obligatoriedad. Quien pretenda estar en cierto ramo de actividad debe suscribir, debe tener un seguro social obligatorio. Eso es una impajaritable, no es si quiere, sino que se obliga en este caso, todas las empresas, industrias, a todos los empleadores a contar con un seguro, a afiliar a todas las personas que desarrollan su actividad al interior de esa empresa, de esa industria. Es decir, afiliar a todos sus trabajadores. En cuanto a los sujetos protegidos, pues ¿a quiénes se protege? Inicialmente a los trabajadores asalariados, inicialmente de bajos ingresos, y bueno, ¿a quiénes protege? A los trabajadores, porque ellos son la fuerza del trabajo. Vemos precisamente que más adelante es que se protege también el núcleo familiar, que dependía de ese trabajador, pero inicialmente se protege al trabajador. En cuanto al objeto de protección, ¿el objeto de protección cuál es? Los riesgos profesionales, los riesgos a los cuales se está expuesto en el desarrollo o en el ejercicio de una actividad laboral, accidentes de trabajo, enfermedad laboral, pero también invalidez, vejez y muerte como consecuencia de la actividad laboral. Fijémonos que hasta este momento todo va enfocado específicamente en proteger los entornos económicos, los entornos de trabajo, los entornos productivos. Otro aspecto importante, bueno, íbamos en los objetos. La financiación, que exista fuentes de financiación propias para la protección de cada uno de los diferentes riesgos, ¿sí? Entonces, una financiación para temas de enfermedades, otra financiación para temas de accidentes del trabajo, otra financiación para la protección del riesgo de invalidez y vejez, ¿sí? Entonces tenemos unas fuentes de financiación propias y autónomas, administrado por entidades
especializadas en la cobertura de cada uno de esos diferentes riesgos. También en materia de la financiación, pues obviamente esa financiación va referida o depende como tal del salario devengado por el trabajador. Y asimismo también serán las prestaciones. Por ende, un trabajador, o sea, si por el trabajador se cotizaba por un monto pequeño, al momento del siniestro, pues la prestación será equivalente. Si se paga una cotización o una prima elevada, la prestación pues también será elevada. O sea, las prestaciones son equivalentes o son proporcionales al monto de la cotización. Es decir, en otras palabras, existe una proporcionalidad de las prestaciones. Las prestaciones son proporcionales a la cotización. Es conmutativo en atención a que, digamos que se parte del principio de yo doy y en consecuencia tengo derecho a recibir, o do ut des, ¿sí? Yo doy y como doy, pues tengo derecho a recibir. Yo cotizo, yo aporto y por eso cuando se presente el siniestro, cuando ocurra el evento, tengo derecho a recibir una prestación, pues que ese es el principio. Y pues como existen diferentes tipos de coberturas, diferentes tipos de riesgo, pues también existen diferentes regímenes. Por eso se habla acá de pluralidad de regímenes. Además también cada sector, cada industria pues tiene su propio ramo de actividad. Digamos que en términos generales esas son como las principales características del modelo inglés. Es un modelo que cubre específicamente a los trabajadores, en donde hay una separación de riesgos, hay una separación de fuentes de financiación, hay una especialización de las entidades encargadas de la protección de esos riesgos y las prestaciones son equivalentes o son proporcionales al ingreso mismo del trabajador. Contrario a esto, vamos a ver el modelo inglés de seguridad social. Eh, Específicamente, digamos que para acá ya avanzamos un poco más históricamente hablando, nos ubicamos más o menos por la década de los 40 del siglo XX, ¿sí? 1940 y pedazo. ¿Cuál era? Perdón, que moví la cámara. ¿Cuál era la situación para ese entonces? Eh, Había muchísimas entidades, había muchísimo desorden, había cada sector, o sea, era un desorden impresionante y además se tenía la percepción, la sensación de que no existía una cobertura integral, de que se estaba gastando demasiado dinero, sin bastantes erogaciones para la para un modelo, para un enredo, un berenjenal que había, y precisamente por todo ese enredo no existía una cobertura y la sensación o sea, no existía como tal una sensación de seguridad en materia de estos riesgos, sobre todo riesgos laborales, los riesgos a los cuales se enfrentan las personas a lo largo de su vida. Entonces, frente a esa situación, se creó una comisión, ¿sí? Una comisión del año 1941, un comité, ¿no? Y ese comité tenía la misión de estudiar o sea, de estudiar la situación y hacer unas propuestas para consolidar como tal un modelo o un sistema de seguridad social. Entonces, ese comité fue liderado por un personaje denominado Sir William Beveridge, ¿sí? Por eso esta comisión es conocida como la Comisión Beveridge. Esta comisión rinde un informe el 20 de noviembre de 1942, o sea, en el año 41 se crea la comisión, en el año 42, en noviembre del 42, se rinde el informe. Ese informe es conocido, pues como fue liderado por Beveridge, entonces esa comisión el informe que realizó esa comisión se conoce históricamente como el informe Beveridge. Ese es un documento esencial respecto de las concepciones contemporáneas de seguridad social. Este
Este informe, pues digamos que propugna por una mayor intervención por parte del Estado, que el Estado no se puede desentender, sino que debe existir una participación importante por parte del Estado. Debe haber una colaboración entre el individuo y los poderes públicos, en donde no se suprime el Estado como tal, sino que el Estado debe ir interviniendo. Asimismo, también, digamos que dentro de las diferentes recomendaciones de este informe está el hecho de estimular a los individuos para que por sí mismo y su familia pues protejan de la mejor manera o sea, se garantiza una cobertura integral de sus riesgos. Eh, entonces el informe propugna por una mayor intervención del Estado, propugna también por una cobertura universal, cobertura a todas las personas, estén o no trabajando, no solo el trabajador, sino también a toda su familia. Entonces, esa es cambia la visión, mientras que acá solamente el trabajador, acá se cubre al trabajador, su familia, o así no está trabajando, sino que se cubre a todas las personas. Es un cambio eh, importante en esa materia. Eh, entonces, se cubre a todas las personas, sí, una cobertura universal, pero las prestaciones que otorga también deben ser iguales para todas las personas. Es decir, no existe una correspondencia ni una equivalencia entre el salario que devenga ahora la persona antes del siniestro y la prestación, ¿no? O sea, la persona puede, o sea, devengue un salario poquito, un salario mínimo en los términos colombianos del día de hoy, devenga un salario mínimo o un salario muy elevado, las prestaciones siempre van a ser iguales para todas las personas. Entonces, existe una universalidad, sí, se cubre a todas las personas, pero a todas las personas se les reconoce o se les garantiza el mismo nivel de prestaciones. Reciben exactamente igual todas las personas. Todo esto, pues digamos que va financiado con cargo a impuestos, o sea, todas las prestaciones son reconocidas y pagadas con cargo a los recursos del presupuesto del Estado. Y entonces, pues de una u otra manera, acá lo que se buscó fue simplificar el modelo inglés, que ya no hacía tanta dispersión, que existiese un conjunto, una armonización, y por eso pues también digamos que se buscó la creación y la conformación de un ministerio de la seguridad social, ministerio que precisamente centralizará toda la información y todas las entidades que hacen parte de la seguridad, es decir, de la seguridad social. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que este informe como tal, o sea, fue solamente un informe, pero a raíz de ese informe pues se presentaron diferentes leyes, no solamente en Gran Bretaña, sino también en Francia, en Europa, sobre todo en Europa Occidental y también en América Latina. Por ejemplo, la ley 90 del 46, que veremos más adelante cuando estemos hablando de la creación del Instituto de Seguros Sociales, pues digamos que toma buena parte de estos principios orientadores de este informe Beveridge. Entonces, como nos damos cuenta, efectivamente, esos son los principales dos modelos de seguridad social que podemos encontrar a lo largo de la historia, el modelo alemán y el modelo inglés. Un modelo que cubre específicamente a los trabajadores, acá existe o sea, acá la cobertura es solo para los trabajadores, aquí la cobertura es universal. Aquí existe una diferenciación de cada uno de los riesgos, una descentralización. Y por cada riesgo existen diferentes fuentes de financiación, de entidades y de prestaciones. Mientras que acá todo va manejado en una sola bolsa. Como les decía, acá existen fuentes de financiación autónomas independientes por cada uno de los riesgos. Acá todo va con cargo a los recursos del Estado, del presupuesto del Estado. Las prestaciones reconocidas en el modelo alemán son acordes o tienen una proporcionalidad dependiendo del ingreso del trabajador, mientras que acá las prestaciones también son universales, es decir, la misma prestación para todas las personas, para todos los afiliados. Este es un video un poco más corto que los anteriores, quería centrarme solamente en este aspecto de los modelos de seguridad social, el modelo alemán y el modelo inglés de seguridad social.
Repito lo que les indicaba al inicio del video. Si bien es cierto, son los dos modelos, son los dos polos, hoy en día ningún modelo de seguridad social es 100% alemán, ni tampoco hay un modelo 100% inglés, sino que en general todos los diferentes modelos pues han incorporado elementos de uno u otro modelo. Quedo atento a sus comentarios. No olviden por favor suscribirse a mi canal para poder tener acceso o tener una prioridad o sea, en las notificaciones tan pronto yo emita un video. Recordemos que la idea es que todos estos diferentes, o sea, todos estos temas del curso de seguridad social, pues efectivamente sean abordados a lo largo de estos videos. Nada, repito, quedo atento a sus comentarios que pueden ser directamente acá en la sección correspondiente del video o también para que lo tengan pendiente para el momento de los encuentros sincrónicos que tengamos en nuestros cursos. Muchísimas gracias.